Buenos días, mi nombre es Laura Jiménez, soy parte del grupo de reumatología y el día de hoy vamos a hablar sobre recambio plasmático en patologías reumatológicas tratadas en la unidad de cuidados intensivos. Primero que todo, quisiera diferenciar estos dos términos que tenemos a continuación, plasmaféresis y recambio plasmático. El término aféresis viene de la palabra griega que significa remover o extraer forzosamente. La plasmaféresis en sí es el proceso de separar y remover componentes del plasma, mientras que el recambio plasmático es la plasmaféresis seguida de infusión de plasma fresco congelado o albúmina al 5%. En la plasmaféresis requiere una extracción de aproximadamente 20% del volumen plasmático sin reposición, mientras que el recambio plasmático requiere la extracción de 120 a 130% del volumen plasmático con reposición del 100%. Estos procesos eliminan sustancias perjudiciales versus reponen sustancias fundamentales, pero ninguno de los dos va a resolver la patología de base como tal. Por esto se van a requerir tratamientos inmunomoduladores u otro tipo de tratamientos que logren controlar la enfermedad y evitar que se presenten nuevamente estos efectos adversos que llevaron a la utilización de estos mecanismos. Desde la antigüedad se hablaba que había varias enfermedades que tenían sustancias inadecuadas o dañinas en la sangre que debían ser eliminadas. Para esto se crearon procesos como la sangría, que puede ser un antepasado de los procesos de los que vamos a hablar en la presente charla. Por ejemplo, en el Egipto faraónico utilizaban la sangría mediante sanguijuelas para curar enfermedades diferentes del cuerpo y extraer vapores del demonio. Y en la India utilizaban también sanguijuelas e incluso ventosas fabricadas a partir de cuernos y calabazas que se utilizaban también para el mismo proceso. En China ya utilizaban mecanismos más, digamos, evolucionados como las agujas de filos, las agujas filiformes, las ventosas y los martillos de 5 y de 7 estrellas. Y posteriormente se publicaron varios, digamos que escritos, entre ellos en el canon de la medicina, donde exponían todo lo relacionado al procedimiento de la sangría. Y en los escritos de Hipócrates, posteriormente, incluso se describían algunas enfermedades que se podían tratar mediante estos procedimientos, como la melancolía, la manía, entre otras. El objetivo del recambio plasmático, por un lado, va a ser eliminar. ¿Qué vamos a eliminar? Vamos a eliminar autoanticuerpos, eliminar anticuerpos específicos del donante, multímeros del factor de von Willebrand, paraproteínas, citocinas, DAMPs y toxinas y medicamentos, entre otros que ya vamos a ver. Por otro lado, también buscamos reponer ciertas sustancias en algunas patologías. Digamos que de las más importantes que vamos a tratar, factores de la coagulación y ADAMS 13. Aquí les quiero mostrar estas tablas para mostrarles que realmente la evidencia respecto al mecanismo y la efectividad del mecanismo de remover y de reponer sustancias en el plasma no está realmente muy extendido. Como vemos en la siguiente tabla respecto a los elementos que van a ser removidos, que nos vamos a enfocar en estos primeros cuatro en la reumatología, realmente lo que hay de evidencia en la literatura son más que todo estándares de cuidado, estudios experimentales y opinión de expertos. Por el lado de las sustancias que van a ser repuestas, específicamente las dos siguientes, si vemos que hay ya estudios controlados aleatorizados al respecto, sin embargo, no son muchos y podríamos aportar todavía mucho más al conocimiento al respecto. Las dos técnicas que se van a utilizar para el recambio plasmático van a ser la centrifugación versus la utilización de membranas o filtros. En la centrifugación vamos a separar los diferentes componentes mediante sus densidades para poder eliminar uno u otro que escojamos. Por parte de la membrana o filtro vamos a utilizar poros de diferentes tamaños para separar las sustancias y entre más grande o más pequeño sea el poro vamos a poder remover más o menos sustancias. Muy importantes los mecanismos de este recambio plasmático que vamos a utilizar. Es muy importante entender que el volumen de plasma que vamos a extraer varía según el volumen plasmático estimado y este se va a calcular mediante la fórmula expuesta en la pantalla. Para eliminar el 75% de una sustancia nociva, debemos intercambiar hasta 1,4 veces ese volumen plasmático calculado. Pero incluso si quisiéramos eliminar 95% de las sustancias peligrosas, sería necesario intercambiar hasta 3 veces el volumen plasmático en una sola sesión.
Igualmente, el aclaramiento de estas sustancias tóxicas que vamos a eliminar está influido por su concentración basal, su tamaño de partícula, su semivida en plasma, la velocidad en pasar de un compartimento a otro y la tasa de síntesis. Muy importante tener en cuenta que va a haber un momento de rebote, especialmente después de las primeras sesiones, que se da por una nueva síntesis y o redistribución a través de los compartimentos y por eso se van a requerir aproximadamente 4 a 5 sesiones cada 24 a 48 horas, pero esto va a variar de patología en patología. ¿Qué complicaciones tenemos? Hay múltiples, hay unas que se consideran no mortales o no letales, que son la mayoría, por ejemplo, las que vemos ahí en la tabla y en la gráfica, especialmente hipotensión, escalofríos, fiebre y rash, entre otras, y las complicaciones que sí se consideran potencialmente mortales, que es las más descritas son la anafilaxia y la hipotensión severa, pero estas solo se presentan en 1 a 2% de las sesiones en pacientes en estado crítico. Nos vamos a basar en esta guía publicada en el 2023 para las indicaciones que les voy a comentar a continuación. En esta guía dividían las indicaciones del recambio plasmático y otro tipo de aféresis en cuatro categorías. Las categorías, digamos que van a depender de qué tan indicada está ese procedimiento en cada patología. La categoría número 1 estaría indicada como primera línea, en la categoría número 2 como segunda línea y en la categoría número 3 realmente no hay evidencia suficiente y todo depende de un manejo individualizado del paciente. También me baso en estas revisiones de la literatura publicadas en 2022 y 2023. Respecto a la primera patología que vamos a tratar, es la microangiopatía trombótica por púrpura trombocitopénica trombótica. Hay un gran beneficio en ese intercambio de plasma que vamos a realizar. Esto se debe a que vamos a obtener los dos mecanismos, niveles adecuados de actividad de la proteasa ADAMS-TS13 por reposición y eliminación de autoanticuerpos circulantes anti-ADAMS-13 y multímeros de factor de von Willebrand por remoción. El primer estudio de esto fue un estudio aleatorizado publicado en 1991 que comparó el recambio plasmático con las infusiones de plasma. Este encontró que la mortalidad realizando esta técnica fue menos del 10 al 20%, comparándola con una previa cercana al 100%, y la mortalidad a 6 meses también disminuyó. Posterior a esto, el recambio plasmático se volvió un manejo de primera línea en esta patología. De hecho, las recomendaciones que nos plantea la guía y los artículos que les comenté lo refieren el recambio plasmático como un pilar de tratamiento en esta enfermedad, el cual debe realizarse en el menor tiempo posible, porque entre más horas pasen, especialmente después de las primeras 24 horas, habrá un aumento de la mortalidad asociada. Como vemos en las tablas de las guías, esta es una recomendación categoría número 1 y va a tener varios estudios controlados y aleatorizados que lo soportan. El volumen a recambiar es usualmente 1 a 1,5 el volumen plasmático. Debe hacerse diariamente y debe hacerse hasta que las plaquetas sean más de 150.000 y el LDH esté cercano a la normalidad durante aproximadamente 2 a 3 días. Por otro lado, tenemos la segunda patología, el síndrome antifosfolípidos catastrófico. Este requiere un abordaje terapéutico que tiene 3 objetivos que fueron publicados en el artículo que les muestro en la pantalla. Estos 3 objetivos eran manejar los factores precipitantes, controlar el proceso de trombosis en curso y evitar nuevos eventos trombóticos y suprimir la producción excesiva de citoquinas. Por estos 3 principios, los siguientes estudios recomendaron una triple terapia que abordaba los 3 objetivos: anticoagulación, corticoides y recambio plasmático versus inmunoglobulina. La mortalidad utilizando esta triple terapia era del 29% versus un 75% cuando no se usaban ninguno de sus componentes. Pero la mortalidad en los que recibieron triple terapia, tanto con recambio plasmático como con inmunoglobulina, realmente fue muy similar a los que solo recibieron una de las dos. Entonces, realmente no sería necesario utilizar las dos. Por esto, las recomendaciones en esta patología es un tratamiento de primera línea y debe realizarse en el menor tiempo posible para mejorar evolución y mortalidad. Es una recomendación categoría número 1 en las guías, pero realmente solo se basa en series de casos. La frecuencia de esta terapia debe ser diaria o interdiaria, mínimo 3 a 5 días hasta por 1 a 3 semanas, y todo depende de la respuesta clínica porque realmente al momento no hay parámetros clínicos o de laboratorio que determinen cuándo finalizarla.
Respecto a la vasculitis ANCA, hay mucha más controversia. Inicialmente se publicaron unos estudios que proponían una fase de inducción combinando glucocorticoides a altas dosis con ciclofosfamida o rituximab, lo que lograba una remisión de hasta 90% de los pacientes. Sin embargo, después se empezó a plantear el uso del recambio plasmático, inicialmente descrito por primera vez en 1991 en 48 casos de glomerulonefritis necrotizante focal, donde había pacientes que eran negativos para los anticuerpos GBM y tenían una creatinina mayor a 5,7. Estos resultados fueron confirmados por el estudio MEPEX en el 2007. Sin embargo, en el seguimiento de este estudio, a los 4 años, publicado en el 2013, no se mostró beneficio del recambio plasmático en el resultado compuesto que ellos proponían, que era muerte y enfermedad renal en etapa terminal. Dado estos resultados, se decidió plantear otro estudio que fue el PEXIVAS, realizado en el 2020, un estudio controlado internacional de 704 pacientes, donde la idea era inicialmente darles una inducción con pulsos de esteroides y ciclofosfamida o rituximab y después de estos aleatorizarlo a 4 grupos, recibir o no recambio plasmático y recibir corticoide a dosis estándar o reducida. Lo siguieron durante 2 a 7 años, pero no lograron demostrar un beneficio en el grupo de recambio plasmático. Sin embargo, ellos sugerían que sí había un beneficio en los subgrupos con hemorragia alveolar o una creatinina mayor o igual a 5,7. Sin embargo, en estudios posteriores se dieron cuenta que no tenían el poder para detectar la diferencia entre esos subgrupos. Posteriormente se publicó una revisión sistemática en el 2022 con 1.060 pacientes y definitivamente no se vio beneficio en mortalidad por todas las causas, pero sí se vio reducción del 20% en la enfermedad renal en etapa terminal a los 12 meses. Esto con un aumento excesivo del riesgo de infecciones graves, por lo cual tampoco era tan favorable. Por esta razón, las recomendaciones publicadas hoy en día, las de las guías CADIGO 2021, sugieren utilizar el recambio plasmático únicamente si la creatinina es mayor a 5,7, con indicación de diálisis o con rápida elevación de los azoados. Por otro lado, en hemorragia alveolar difusa con hipoxemia o en el overlap vasculitis ANCA con anti-GBM. En el ACR del 2021 definitivamente dicen que no debe utilizarse sistemáticamente en glomerulonefritis, a menos de que haya mayor riesgo de una enfermedad renal en etapa terminal y diciéndole al paciente para que éste conozca sus riesgos de infección. Igualmente no debe utilizarse sistemáticamente en hemorragia alveolar difusa porque no disminuye la mortalidad. Esto, como vemos, es una categoría 3 de recomendación y debe realizarse aproximadamente 7 sesiones durante 14 días, a menos de que se trate de hemorragia alveolar difusa, donde debe ser diario, con una disminución de la frecuencia progresiva a medida que mejora la evolución del paciente. En el lupus eritematoso sistémico, el primer estudio controlado fue en pacientes con lupus leve, a quienes se le realizaron 6 sesiones durante aproximadamente 2 semanas, pero no se mostró ninguna mejoría clínica. Posteriormente hubo otro estudio controlado que lo que quería evaluar era recambio plasmático más prednisona y ciclofosfamida versus prednisona y ciclofosfamida solas. Igualmente no mostró ningún beneficio de los reportados. Por esto, las recomendaciones en esta patología respecto a la Sociedad Británica de Reumatología en el 2018 refiere que solo debe utilizarse en pacientes con manifestaciones graves o refractarias. Las más mencionadas serán hemorragia alveolar difusa, microangiopatía trombótica, hiperviscosidad, citopenias, afectación neuropsiquiátrica grave y SAF catastrófico. Y las guías internacionales para manejo de nefritis lúpica, entre ellas EULAR y CADIGO, realmente raramente lo indican y solo lo ponen en su guía en situaciones de contraindicación para otros manejos y enfermedad refractaria. Esta es una categoría número 2 de recomendación para el recambio plasmático y usualmente se hacen 3 a 6 sesiones que suelen ser suficientes, pero todo depende de la evolución del paciente. En la enfermedad antimembrana basal glomerular, hay solo un único estudio controlado con un pequeño número de pacientes que demostró que el recambio plasmático tiene varias funciones positivas. Mantiene la función renal, mejora la supervivencia, disminuye más rápidamente la concentración de anticuerpos y permite rápida resolución de la hemóptisis.
La evidencia, igualmente en posteriores estudios, refiere que el recambio plasmático evita la enfermedad renal terminal y o muerte en un 40-45% de los casos, lo cual es muy positivo, pero debe realizarse tempranamente en pacientes con nefritis porque se ha visto que si su creatinina es menor a 5,7, recuperan incluso su función renal en un 100%. Por esto, las recomendaciones en las guías es que se trata de un manejo de primera línea y mejora la evolución y la mortalidad. Sin embargo, las guías Código 2021 tienen algunas excepciones. Se debe dar en todos los pacientes, como mencionábamos, excepto si ya están en diálisis, si tienen ya 100% de semilunas o más de 50% de glomerulosclerosis global en una adecuada biopsia renal y no presentan hemorragia alveolar. Si no es estos casos, es una categoría 1. Si es alguno de estos casos, será una categoría 3. Debe darse diariamente durante 2 a 3 semanas o hasta que el nivel de los anticuerpos sea indetectable. Algunas preguntas novedosas que quería presentarles al final de esta charla, las cuales fueron planteadas en algunos artículos, especialmente en el que les muestro en pantalla. En primer lugar, ¿cuál es el momento óptimo de la realización de recambio plasmático con respecto a la administración de otros medicamentos? Los más utilizados, inmunoglobulina, rituximab, ciclofosfamida, entre otros. ¿Y cuáles medicamentos realmente son eliminados en su totalidad o en parte por esta técnica? Y si en esto se requeriría mayor dosis versus una administración posterior y en qué momento sería mejor esa administración. ¿Qué biomarcadores pueden servir como indicación de beneficio en la utilización de recambio plasmático en un paciente determinado? ¿Cuándo es demasiado tarde para realizar ese recambio plasmático en cada una de las patologías que acabamos de mencionar? ¿Existen condiciones en las que el recambio plasmático puede ser perjudicial para la recuperación si no se inicia en el momento adecuado? ¿Cuál es el efecto de la eliminación no selectiva de componentes plasmáticos que pueden estar fisiológicamente elevados en una condición clínica específica? Por ejemplo, la sepsis, en el que tenemos varios reactantes de fase aguda, entre otras sustancias elevadas que podrían ser positivas para el paciente, y si las eliminamos, tal vez podamos generar un daño en el paciente como tal. ¿Tiene algún papel la suplementación con micronutrientes o vitaminas durante el recambio plasmático? Y finalmente, ¿cuál es la mejor forma de diagnosticar sepsis en pacientes con sospecha de la misma, en que se encuentran en recambio plasmático y donde sabemos que los marcadores inflamatorios pueden ser normales y no tenemos otros parámetros de diagnóstico? Muchas gracias. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy.